Hemos venido estudiando lo que es caminar en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu. Y más que movernos en una dimensión de milagros, que en realidad lo es, más que hablar en lenguas, más que ver la gloria de Dios y manifestar la gloria de Dios con prodigios y maravillas, hay algo superior a esto y tiene que ver con nuestras vidas y tiene que ver con cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar de ese presente difícil que tenemos que vivir, esa escuela por a la cual tenemos que ir, ese desierto por el cual tenemos que pasar y que muchas veces en el presente no lo podemos entender. Pero cuando el Espíritu de Dios es el que gobierna nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios es el que nos está dirigiendo y nos está llevando por ese camino, por esos procesos que Dios ha determinado, es lo que nos hace aceptar el presente sin ningún problema, con una expectativa de un futuro, con una esperanza permanente de un tiempo de gloria y de poder. Y de eso quiero que hablemos, de esas experiencias y de esas vivencias presentes que a veces no entiendo y no comprendo por qué no vienen. Porque habrá momentos en que más busco de Dios y sentimos que las cosas se nos complican, se nos tornan más difíciles. Porque hay momentos en que más nos acercamos a Dios y parece que Él estuviese más distante de nosotros. Hoy vamos a ver todas estas cosas y vamos a recibir de parte del Espíritu de Dios una explicación, pero más que eso, una fortaleza, una confianza, una seguridad de que hay algo en un futuro muy cercano, tan glorioso, que vale la pena pasar y aceptar lo que estamos viviendo en ese presente. Entonces, hoy es un tiempo en el cual Dios ha abierto cielos, es un tiempo en el cual Dios tiene puertas abiertas, pero por otro lado, hay otro grupo de situaciones o de condiciones que no podemos entender y que queremos oír de pronto una explicación. Y quiero hablarle a esas personas que están pasando un momento difícil en este presente. Y la pregunta para muchos es: ¿hasta cuándo será esto, Señor? ¿Cuándo terminará esta batalla, este proceso, este conflicto, esta enfermedad, esta crisis, Señor? ¿Hasta cuándo irá? Y es que parte de la vida en el Espíritu implica formación, implica escuela, implica desierto, implica procesos. En otras palabras, implica un tiempo de espera, donde muchas cosas del carácter de Cristo se están formando, se están implantando en nosotros. Y es hoy que encontramos peticiones y deseos delante de Dios que las hemos estado esperando desde que éramos jóvenes. Y estoy hablando de las personas que de pronto ya pasaron los 40, los 50, los 60 años y estén diciendo: yo tenía 20 años, yo tenía 15, yo tenía 5. Yo nací en un hogar cristiano cuando Dios nos habló, Dios nos dijo, Dios nos prometió. Y ha pasado el tiempo y no he visto nada. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros y ya no se tiene ganas de hacer mucho. Ya estamos a veces hasta cansados y agotados de esperar. Y tal vez cuando lleguen ya estás totalmente fuera de poder hacer las cosas. Ya no te sientes con fuerzas para hacerlas. Pero hoy el Señor te dice: yo lo puedo hacer, y no importa la edad que tengas, y no importa el tiempo que hayas esperado. Esto formó parte de mi plan perfecto para contigo. Así que yo le animo a que hoy recobre fuerzas en el Señor. Hoy le diga: Señor, renueva mi confianza, mi esperanza, renueva mi fe. Porque, Señor, si tú lo dijiste, si tú lo hablaste para mi vida, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a completar y que la obra que empezaste conmigo, Señor, será completada para gloria, honra y alabanza. Así que no importa, no importa. Yo llegué a los caminos del Señor cuando tenía 23 años. A los 28 años empecé el ministerio y tengo 60 años. Y hay muchísimas cosas que aún estoy esperando en el Señor, muchas cosas que Él me ha hablado. Y claro, quisiera haberlas recibido cuando tenía 30, 35. Me sentía con todas las fuerzas, con todas las ganas. Pero
el Señor sabe cuál es el tiempo perfecto, cuál es el tiempo preciso. Y Él sabe por qué cosas tenía yo que pasar. Y durante estos 37 años que llevo en el Señor, he vivido muchísimas cosas, he ganado otras, he perdido muchas batallas también, pero sigo firme, sigo confiando, sigo creyendo y sigo esperando en el Señor. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros en esta hora. No importa el tiempo que haya pasado, evalúa, has madurado, has crecido, has aprendido, has desarrollado la paciencia. El carácter de Cristo se ha forjado más y más en tu vida y esto es oro. Esto es valiosísimo a los ojos de Dios. Y si te detienes y evalúas con calma, entenderás que también es valioso para ti. Así que uno muchas veces no lo puede entender en el momento presente y de pronto va a pasar mucho tiempo para que puedas comprender por qué se dieron las cosas así, por qué Dios me llevó a esta preparación, por qué Dios me hizo pasar por esto, por qué Dios me llevó a estas circunstancias, estas situaciones, por qué no siempre gané, por qué me traía una racha ganadora de avanzada y de un momento a otro sentí que todo se estancó y cuando ya pensé que iba a arrancar, empecé a sentir un retroceso. Entonces vinieron las pérdidas, las derrotas. Y tal vez hoy no haya respuesta, pero va a llegar. Así que nunca lo olvides, todo lo que estés viviendo, por más difícil que parezca, todo lo que hayas pasado, te están preparando. Esto fue lo que Dios usó para prepararte. Y se puede sentir frustración, cansancio físico, pero sepa esto, Él está en control de todo y siempre, siempre lo estará. Y recuerda, cada situación por la que has vivido y por la que has pasado te está preparando para administrar el poder y la gloria de Dios sobre tu vida. Te está preparando para algo mucho mayor y solo lo entenderás cuando las promesas de Dios se materialicen en tu vida. Tomemos por un momento el ejemplo de Moisés. Pasó 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, enfrentando el sol que quemaba su piel, tormentas, noches frías, soledad y peligros de fieras. Pero él aprendió a vivir en el desierto, aprendió a qué lugar ir a buscar agua en el desierto. Y no lo aprendió, óigame bien esto, cuando fue un libertador. Lo aprendió cuando tuvo que huir para salvar su vida y se convirtió en un pastor de ovejas después de ser un estadista, un economista, un hombre preeminente y líder en Egipto, con un futuro maravilloso. Pero no podrás asimilar los planes de Dios en tu vida si no entiendes que Él está haciendo algo para prepararte y para tú tengas la capacidad de manejar todo lo que Dios tiene para ti. Así que es necesario que pases. Dios no puede soltar la gloria suya a una persona que no esté capacitada para administrarla. Óigame bien, tus hijos, que parece que se salen de control y hasta has llorado por ellos y has clamado por ellos, te están preparando para orar por alguien más y para entender y acompañar a otro que pasará por algo igual o peor, para predicarle o para consolar a alguien más. Todo tiene en el Señor un propósito y un plan perfecto. Así que el reto de hoy es no desmayes, asimila, aprende todo. Si te parece importante y necesario, escribe un diario de todo esto que estás viviendo, porque más adelante se puede formar o se puede volver tu primer libro o se puede volver una agenda de consulta, de recordar cuando estés frente a otra persona que esté viviendo algo parecido a lo que tú has vivido. Esto te está preparando para volverte una autoridad, para aconsejar, para direccionar, para enfrentar batallas mayores. Recuerde, David cuando se enfrentó a Goliat, él no lo vio como un problema, él vio una oportunidad de victoria porque él cuando pastoreaba sus ovejas, las ovejas de su padre, él ya había enfrentado al oso y al león. Él entonces vio a ese Goliat como uno de los tantos osos que él ya había derrotado. Él vio la agilidad de este gigante, su capacidad y su entrenamiento como la misma agilidad que tuvo el león
al cual él había enfrentado y había vencido. Todo tiene un plan perfecto. Todo está encajando para un plan que Dios ya tiene preparado para ti. Que no se te ha revelado, esa es otra cosa. Que no lo conoces, es otra cosa. Estás en tiempo de preparación. Es como cuando el médico va a la escuela de medicina, a la universidad, y se está preparando, pero él todavía no tiene claro cuál va a ser su especialidad, si va a ser cirujano, si va a ser un especialista en ortopedia, en vías digestivas, en neurología. Él todavía no sabe, en medicina de familia, en pediatría. Él no lo sabe, pero él se está preparando. Él está asimilando y está recibiendo todo. Y en el momento adecuado, en el momento en que haya experimentado varias disciplinas, entonces él va a tomar un camino, él va a tomar una decisión. Algo así está pasando con nosotros. Algo así está pasando en tu vida en esta hora. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, sencillamente te está preparando para algo glorioso, pero que Dios ya tiene dispuesto todo para que usted en eso lleve su gloria, manifieste su poder y muchos conozcan y sepan que Jesucristo es el Señor y que Él vive y reina para siempre, y que todos los que en Él confían tendrán asegurada una victoria y el cumplimiento de todas las promesas de Dios para su vida. Y claro, Moisés no entendió cuando tenía 80 años por qué Dios se había tardado tanto. Fueron 40 años en el desierto con ovejas, pero es que después él pasaría 40 años lidiando con un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, un pueblo rebelde. Pero en el momento, en los 40 años que estuvo en el desierto, él no lo pudo comprender. Es más, él pudo pensar en un momento dado que era una pérdida de tiempo, que había tanto por hacer, había tanto por ejecutar, que él no podía entender cuál era el propósito de esto. Pero es necesario. ¿Sabe que en la cultura japonesa hay algo maravilloso y esto me encanta? En ninguna empresa nombran a una persona en una gerencia si no han pasado de su edad de 50 años. Lo mínimo requisito que tiene que tener en edad una persona para ser el gerente de alguna división, de algún departamento o de una empresa es haber cumplido 50 años. ¿Por qué? Porque para ellos es muy valioso el proceso de formación, de madurez, de carácter, de todas estas cosas que se dan. Ahora, yo quiero que pienses por un momento, hoy puedes estar cansado o cansada, pero ten la seguridad de que Dios tiene la respuesta. Y por más difícil que sea tu prueba o circunstancia, debes entender que todo terminará conforme al propósito de Dios. En Jeremías 29:12 leemos lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Iglesia, el carácter no se forma en tiempos de paz y mucho menos en tiempos de abundancia. El carácter de un hombre o de una mujer se forman en los momentos difíciles, en los momentos de donde tú te encuentras en el valle de sombra y de la muerte. Se forman en el Getsemaní. Una persona que sigue a Dios hasta el final tiene que pasar por estas situaciones. Se forma en medio de las angustias y del dolor. Es allí donde tú menguas, pero es allí también donde florece Cristo en tu vida. Y es aquí donde tú puedes decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es allí cuando cobra sentido la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no hay otro camino, no hay otra forma. Es el método de Dios, pero es el método perfecto, es el método eficaz, es el método de grandes resultados. Así que no es tiempo para reclamar a Dios, es tiempo para renovar fuerzas, es tiempo para decirle, Señor, fortaléceme, ayúdame, porque yo sé que tú me has puesto en este lugar, tú me has traído a esta situación, tú me has dirigido hacia este desierto, hacia esta prueba, Señor. Ahora dame las fuerzas para poder salir adelante y ser victorioso, ser una victoriosa en medio de esto. Así que muchas veces podrás preguntarte ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no conocí al Señor antes? Me hubiese equivocado menos tal vez. Y algunos dirán, no hubiera perdido mi hogar, no hubiera tomado las decisiones que tomé, tal vez hubiese tomado mejores decisiones.
con respecto a tal o a esta situación. Otros dirán, no hubiese perdido mis hijos. Y hoy el Espíritu Santo nos recuerda que Dios siempre dispone todas las cosas para bien y que no hay pensamiento o acción que se esconda de Él. Él lo sabe todo y no se mueve. Y recuerde, ni siquiera la hoja de un árbol sin su voluntad. Él dispone todas las cosas con un propósito de bendición, incluyendo el dolor que estás pasando. Y como Job, habrán sucesos trágicos en nuestras vidas por el cual no tendremos respuestas. No siempre vendrá una explicación a las pruebas que enfrentamos, aún para la misma muerte. Pero podemos vivir con toda la confianza y con toda la seguridad que Él ha dispuesto todas las cosas para nuestro beneficio. Recuerda Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claro está que cuando enfrentamos un valle de sombra de muerte, cuando hay dolor en nuestro cuerpo, cuando sentimos que alguien nos ha traicionado o nos ha defraudado, en nuestra carne no podemos verlo así, como algo que cumple el plan de Dios, porque somos imperfectos, porque somos egoístas y tal vez somos muy, pero muy demandantes. Pero cuando andamos en el Espíritu de Dios nos ministra, nos habla, nos aclara. Y entonces entendemos que después de una traición habrá uno que se va, pero quedarán 11. Y que después de la pérdida o la muerte de algo, de alguien, viene una resurrección. Y si andamos en el Espíritu entendemos que después de que alguien nos ha robado, viene entonces un proceso de restitución y que no importa cuántos gigantes tengamos que enfrentar, Él nos dará la suficiente fuerza y el poder para vencerlos. Y no por nuestras propias fuerzas, ni siquiera por nuestro sentido común. El Espíritu Santo nos lo ha dicho. A veces confiamos tanto en nosotros mismos, en nuestra capacidad, que a la final terminamos derrotados. Recuerde lo que enseñó Pablo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? ¿Nuestra sabiduría? No. ¿Nuestro conocimiento? No. ¿Nuestro entendimiento? No. ¿Nuestra inteligencia? No. ¿Nuestras capacidades? No. Es el poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu de Dios. Y si Pablo lo dijo, lo experimentó. Un hombre pequeño, un hombre frágil, un hombre de apariencia despreciable, él mismo lo decía, de un carácter tosco, pero lleno del poder de Dios, que puso el mundo de cabeza frente a la predicación y que enfrentó toda clase de peligros. En 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 25 al 27, les voy a leer lo siguiente y forma parte de lo que podríamos llamar las vivencias del apóstol Pablo como ministro de Dios. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día estando como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Amén y amén. Y este es el hombre de Dios, el autor de varias de las cartas a la iglesia del Nuevo Testamento. Un hombre usado por Dios, un hombre que fue levantado, que fue transformado, cambiado, que estuvo en el mismo paraíso, en el reino de los cielos, fue llevado. Un hombre que conoció a Dios íntimamente, un hombre que tuvo grandes revelaciones de parte de Dios. Pero mire todo lo que tuvo que pasar, mire hasta donde tuvo que ir. Iglesia, la gracia que actuó en el apóstol Pablo, el poder que actuó en él, el espíritu que estaba en él, es el mismo Espíritu de Dios que está en tu vida y que está en la mía. Y Él quiere ahora, a través de nosotros, Él quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Ese es el Señor.
Es a Él a quien servimos. Es Él el que nos está hablando en esta hora. Es Él el que nos está enseñando, direccionando. Es el que nos dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo para ayudarte, para levantarte. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, te dice el Señor. Así que Él está ahí para hacer cosas grandes. No te rindas, no te rindas. El Espíritu quiere hablarte a ti, sí, a ti que estás cansado, que estás agotado, que no tienes las ganas, ni las fuerzas, ni el deseo de seguir. A ti que incluso puedes estar viviendo los mejores años de tu vida y que has recibido promesas y sigues esperando y sientes que la juventud se está yendo, que esto es una pérdida de tiempo. Y no es fácil tener 25, 28, 30, 35, 40, cuando nos sentimos con todo el vigor para hacer cosas grandes, para avanzar, cuando nos hemos puesto metas y decir: cuando yo tenga 50 años ya quiero haber alcanzado esto, haber consolidado una empresa, un negocio, haber consolidado una familia, y ves que tienes 35, 38, 40, 45 y esto no se cristaliza. Esto no se da por ningún lado. O lo poco que habías logrado hasta los 40, en la década del 40 a los 50, tú dijiste: cuando ya esperaba llegar a la cúspide, lo perdí todo. Y siento que ahora a los 50 estoy empezando como cuando tenía 20 años. Pero si Dios así lo dispuso, acéptalo, recíbelo, porque Dios no se equivoca. Los planes de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es perfecta. Es Él obrando a través de nosotros. La obra del Señor en ti se completará. Yo no sé qué estás enfrentando, no sé qué estés viviendo, pero quiero decirte de parte de Dios que si permites hoy al Espíritu Santo obrar en tu vida, Él va a cambiar cualquier situación que estés viviendo y va a darte una respuesta. Pero cuidado, muchas veces no será la respuesta que tú quieres recibir porque la voluntad de Dios es totalmente diferente a la tuya y a la mía. Es perfecta, es agradable, es buena, es correcta, tiene un tiempo exacto. El precio, sencillamente confía en el Señor, confiar en Él. Él tiene el poder y lo que está pasando en tu vida manifestará su gloria en el tiempo de Él. Ni llegará demasiado tarde, ni llegará demasiado pronto. Quizás estés cansado y agotado, pero confía. Dios cumplirá su propósito en ti. En Isaías 54, en el versículo 4 al 8, leo lo siguiente: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud, que estás o que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, y por un momento, pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Y el versículo 11 al 14, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y todo tu muralla de piedras preciosas. Y todo, óyeme bien esto, es importante, tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, óigame bien, y de temor, porque no se acercará a ti.
Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amén y amén. No sé qué estés pasando, pero si te sientes identificada con esta condición por la cual pasó la nación de Israel, hoy Dios también trae consuelo y trae una palabra de esperanza. Y me encanta cómo termina el versículo 17, ese capítulo 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén y amén. Hermano, hermana, descansa en el Señor. Confía en Él. Él puede hacerlo. Él te dará la victoria. Él bendecirá tu vida. Él es el que te sostiene. Él es el que te sustenta. Y Él no te dejará. Él, la obra que empezó contigo, Él la completará. Una obra perfecta, una obra correcta y una obra que se ajusta a los planes de bien que tiene el Señor para ti. Y quizá dices, no puedo más, no doy más. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, estoy sobre ti y me manifestaré con tanto poder, con tanta gloria, que te levantarás. Pregunto, ¿permitirás a Dios hacer la obra? Tienes que empezar por creerlo. Tienes que empezar por entender que no estás solo o estás sola. Dios está contigo. A los 40 años comenzó Moisés su desierto, su preparación, y finalmente fue llamado a los 80 años de edad. ¿Puedes imaginarlo? A los 80 años ya siendo todo un anciano. La mayoría de gente a los 80 años está jubilada, está lidiando con tremendas enfermedades, muchos anhelando la muerte. Pero a los 80 años Moisés recibió la palabra de Dios, el llamado de Dios. Le llegó la orden de empezar a ejercer el ministerio para el cual Dios lo había preparado. Increíble, ¿no? Él no creía que fuera el indicado. Incluso le dijo a Dios que se estaba equivocando con él. Es para reírse, ¿no? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios que está equivocado contigo? Que tú no te sientes capacitado, que tú no puedes hacerlo. Pero el Señor le dijo, ve, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Éxodo 34:10. ¿No te envío yo?, preguntó Dios. Y clamó Moisés, Señor, no puedo, no soy capaz. Y uno podría entender a Moisés. Claro, él ya se veía como un viejo. Él ya se sentía anciano. Ya no tenía las mismas fuerzas. Ya no tenía la misma capacidad. Y la pregunta que cabe aquí, ¿por qué Dios permite las cosas de esa manera? ¿Y sabes para qué? Para que entendamos nosotros que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, con nuestra capacidad, es con el Espíritu de Dios. A Pablo se lo dijo varias veces, bástate mi gracia, porque mi poder, mi gloria, se perfecciona en la debilidad de ustedes los humanos. Pero mi poder no necesita un cascarón o un cuerpo de 30 años, de 25 años. Mi poder necesita un corazón que pueda creer. Mi poder necesita, o mi gloria necesita manifestarse, es en una vida contrita y humillada, que pueda entender que es en mí que está toda la respuesta y toda la capacidad que se necesita. Pero el Señor le recordó, yo soy el que te está enviando. Y le preguntó a Moisés, ¿no te envío yo acaso? Y tú puedes tener cualquier excusa para creer que no vas a superar esta prueba, para creer que tu situación económica no mejorará, para creer que de esa enfermedad no te vas a levantar, para creer que tu hogar no puede ser restaurado o cualquier otra excusa. Moisés las tenía, yo también en su momento también las tuve, y todos las tenemos, excusas de toda clase, dudas, temores, claro que sí. Pero el Señor es el que aclara, yo soy el que lo está haciendo. Yo soy el que lo estoy diciendo. Yo soy el que te estoy enviando.
Yo soy el que resucitó de entre los muertos, el que habló y fueron hechos los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es nuestro Dios. Yo no te estoy pidiendo que confíes en el médico, te dice el Señor, ni en el banquero, ni en el psicólogo, ni en tus padres, ni en tus amigos, y mucho menos en ti mismo, pues el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Quiero tu mirada de fe en Cristo Jesús, te dice el Espíritu Santo. Mira, te dice el Señor, aprende a descansar en Él. Jesús resucitado entre los muertos, sus ojos son como de fuego, sus cabellos blancos como la nieve, sus pies de bronce bruñido, y de su boca sale una espada. Sí, el Todopoderoso es el que extiende su mano para sacarte de esta situación y te repite, no temas. ¿Sabes qué deberías de hacer? Dile, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Dame, Espíritu Santo, la fuerza, el poder y la capacidad para creer. Si tan solo pudiéramos creer, para aceptar que todo lo que estoy pasando ha sido preparado para mi bien y que pase lo que pase, tú tienes el control, pues yo te lo he entregado y tendré mi victoria y veré tu gloria, pues tú peleas por mí y tú me sostienes. Y esto lo creo y sé que lo recibiré en el nombre de Jesús y hecho está para su gloria. Amén y amén.